por esta pandemia, pues el Señor está con nosotros. Eso sí, hermanos, tengan esa seguridad que el Señor está ahí a nuestro lado, tendiéndonos su mano, tendiéndonos sus brazos para decirle: hijo, estoy contigo y adelante, adelante, porque todavía tenemos que vivir muchas cosas, los que estamos aquí presentes, los que están en las redes, en sus hogares. El Señor tiene grandes planes para nuestras vidas, hermanos, y Él sabe por qué nos concede la vida hasta este día. Inclinemos nuestro rostro y alabemos a nuestro Dios y pongamos en sus manos estos momentos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, en esta fecha tan especial, Señor bendito. Creemos, Señor, que contigo todas las fechas, Señor, son especiales, pero más, Dios eterno, en estos días, Padre, que recordamos, bendito Dios, la entrega de tu Hijo, Padre Santo, la vida del Señor Jesucristo, que a través de Él tenemos vida eterna, Señor, por este sacrificio, por esta muerte en la cruz, por este derramamiento en la cruz del Calvario, Señor bendito. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, porque nos has concedido la vida hasta estos momentos. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos poner en tus preciosas manos estos momentos, Señor, estos momentos tan especiales en los cuales podremos entonar alabanzas a tu nombre, Señor, y también escuchar tu palabra, Dios. Gracias por la vida de nuestros hermanos que tendrán la participación, Señor, de alguna palabra, de algún acontecimiento, Señor, de lo que Jesús padeció, Señor, antes de llegar a la cruz. Gracias, Padre Santo. Recibe la honra y la gloria, y que todo lo que realicemos en estos momentos, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, de edificación para nuestras vidas y de gloria y honra para ti, Padre Santo. En el precioso nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas 22, y vamos a darle lectura. Bueno, por error no eché mis lentes, sí traigo la Biblia aquí que tiene un poquito grande la letra, pero le voy a pedir a mi hermana Mayra si pasa a darle lectura al versículo 39 al 46, por favor. Lucas 22, versículos del 39 al 46, por favor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a darle lectura a estos versículos puestos de pie. La palabra de Dios dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén.
Gracias. A las primeras dos palabras de esta tarde. Tenemos ya los diáconos 5 minutos, un poquito más por cada palabra. Normalmente en las iglesias este día se celebran las 7 palabras y las tenía aquí enumeradas, por ejemplo, la palabra del perdón, la palabra de salvación, la palabra del amor, la palabra del dolor espiritual, la palabra del dolor físico, la palabra de victoria y la palabra de entrega. De acuerdo a cada una de estas expresiones en la cruz, nuestro Dios decía en cada una de ellas algo que tenemos que vivir y aplicar nosotros. Pero este momento quiero aprovechar para compartirles a ustedes la confesión de Pedro en la región de Cesarea de Filipos. Vean ahí, vamos a ir a nuestra Biblia en Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Y espero que de una manera breve podamos sacar enseñanza. Las 7 frases, las 7 palabras están colocadas para que las vivamos, no para recordar cada año en las iglesias, sino para poder vivirlas, para poder aplicar. Propósito sería de esta palabra conocer a la roca que es Cristo. La iglesia debe obedecer lo que en el cielo es establecido y no al revés. Nosotros a veces queremos hacer que allá en el cielo se hagan las cosas que nosotros queremos que se hagan. Y bueno, aquí encontramos en la confesión de Pedro cuando dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tres cosas. Uno, primero, cuán confundidos estaban las multitudes respecto a Cristo. Le tenían en una alta estima mientras hizo un milagro. Gente creía que era Elías, que era Jeremías o que era alguno de los profetas. Es más, lo compararon a Juan el Bautista. Sin embargo, algo que ha definido mucho la situación dentro de la iglesia romana es la roca es Jesucristo. El apóstol Pablo llama a Cristo la roca y no le llama algo diferente. Dice que Él es la roca y es la cabeza de la iglesia en Corintios 10:4. A través del Antiguo Testamento la roca habla de Dios y no del hombre. Tú eres Petros, es decir, una pequeña piedra. Cuando dice tú eres Pedro, pequeña piedra, y sobre esta roca, Petra, que es Petros y Petra indica una roca grande, gigantesca, de un cimiento donde se puede edificar algo. Entonces, la iglesia mayoritaria dice que le dijo a Pedro que él sería la roca donde edificaría su iglesia, y otras cosas que normal en la Biblia no menciona eso. Cuando dice las llaves, versículo 19a, las llaves que se refiere aquí es en la mayordomía de Pedro en el reino de los cielos, no en lo referente a manejar la iglesia, sino del reino. No son llaves de la muerte ni de eternidad, porque Cristo las tiene, Apocalipsis 1:18. En la Biblia las llaves indican autoridad y mayordomía, es decir, administración. Lucas 11:52, cuando le hablan y le dicen a Pedro, y Pedro es el que habla a los judíos, capítulo 2 de Hechos, es Pedro el que le habla a los samaritanos, Hechos capítulo 8, y es Pablo quien le habla también con Pedro a los gentiles, Hechos 10. Esto es mayordomía, esto es las llaves para poder abrir, para poder ser mayordomo de la palabra de Dios. El atar y desatar, que implica aquí, que es lo que quería tocar porque hay mucha confusión en esto, implica la aplicación de la palabra en una manera que se usa respecto a una disciplina dentro de la iglesia. Cuando hay disciplina en la iglesia, el poder es donde los discípulos no solo
Pedro, sino la traducción más exacta que de esta palabra es: todo lo que ustedes prohíban en la tierra debe ser también lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que ustedes permitan en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo. La tierra, repito, la iglesia, repito, no manda las cosas del cielo, el cielo manda a la iglesia. A veces queremos cambiar inclusive los mandamientos de Dios, a veces queremos hacerlos a nuestra manera. Un ejemplo muy claro, bueno, es de los jovencitos o de los matrimonios. Dice la Biblia, tiene ahí en Colosenses directrices muy exactas en cuanto al esposo, a la esposa, a los hijos, pero a veces queremos invertir todo a la manera del mundo. No se puede hacer eso. La palabra de Dios indica en esta parte de la confesión de Pedro al Señor Jesucristo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y si usted ha creído en el Cristo, que es el Hijo de Dios, pues tenemos que obedecerle lo que dice en su palabra, y tenemos que hacer de acuerdo a su palabra, sin ponerle nada que trabe este concepto de atar, de desatar, este tiempo de edificar, este tiempo de compartir en las cosas de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a darle paso al número 3 y dejaremos pendiente la número 1, que es algo como empezamos. Estamos al número 3. Que Dios les bendiga y les guarde. Buenas tardes, hermanos. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar, en este tiempo, en estas fechas en las cuales recordamos con alegría, con bendición, con gozo la decisión que Dios tuvo con cada uno de nosotros, ¿verdad?, en poder enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, y con ello darnos vida eterna. Es realmente lo que conmemoramos en este fin de semana, y damos gracias a Dios. Yo le decía a mi esposa que cuántos en esta ocasión íbamos por la calle, y quiero ser muy breve porque tengo poquito tiempo, y había muchas cosas que muchos que sí descansaron, que tomaron ese día, y había ciertas personas que me comentaban que en la mañana no iban a estar porque iban a ir a la iglesia mayoritaria. Y yo decía, y nosotros como cristianos que tenemos la verdad, a veces dejamos de lado esta oportunidad de poder ir y agradecer a Dios este inicio de bendición de parte de Él para nuestras vidas. Y me daba mucho gusto que el día de hoy y el día el domingo por la mañana estén saturados los cultos. Es una bendición, y que nos recuerda que a través de todo este año que ha habido esta contingencia tan fuerte, ahora podamos considerar realmente el estar cerca de Dios, el estar agradecidos con Dios por todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros a través de este tiempo que ayer predicábamos, que inicia el proceso en el cual nuestro Señor Jesucristo es crucificado, es golpeado, es bofeteado, es escupido, pero que al final de todo esto llega la resurrección y con Él la victoria para cada uno de nosotros. En esta tarde a mí me toca ver lo que es cuando Jesús está en Capernaum. Dice Jesús y la discusión de los discípulos sobre quién sería el mayor en Capernaum. Tiene mucho que ver con lo que ayer yo predicaba acerca de la humildad, acerca de lo que Jesús mostró cuando Él está en la cena con sus discípulos, y Él empieza a lavar los pies de los discípulos, y Él muestra esa humildad, aun cuando Él era el maestro. Dice la palabra, ayer lo veíamos, que dice, y ustedes decís, ¿quién decís que soy? Dice que yo soy el maestro, y bien decís, porque yo lo soy. Pero Él, al ser maestro, da el ejemplo de poder ser humilde y servicial al lavar los pies de los discípulos. Capernaum, hermanos, me di a la tarea de investigar qué era Capernaum, porque en Capernaum es donde discuten los discípulos. Primero, el comentarista decía que Jesús siempre vivió de una manera, estuvo tan perfectamente trazado el plan de Dios, el propósito de Dios para Jesús, que dice que desde que Él llega al mundo, llega en un lugar humilde. Dice que Él vivía en Nazaret y van a Belén para ser censados, para que él nazca, y entonces toda esta serie, dice, donde él nace en el pesebre, es de una manera humilde,
Desde ahí empezaba él a mostrar este tipo de situaciones que no era necesario el sobresalir por encima de todos. Él, al ser el Hijo de Dios, él podía haber nacido en el mejor en aquel entonces no había hospital de Los Ángeles, hospitales tan renombrados como el día de hoy, pero él pudo haber nacido en una mansión, él pudo haber nacido en un lugar. Me preguntaba Noemí, papá, pero ¿qué festejamos estos días? Bueno, pues de alguna manera festejamos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que de alguna manera Él nos ha dado, aun cuando Él tiene el control de todo, Él nos ha dado ejemplo de humildad y de servicio y de bienestar para cada uno de nosotros. Capernaum dice que cuando Él estaba en Nazaret, Él va y se traslada a vivir en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima. Era una ciudad que no era muy vista, era menospreciada hasta cierto punto por los judíos. Y dice dice que está en la región de Galilea, y Galilea es Galilea de los gentiles, Galilea de los extranjeros, dice el comentarista. Y esto dice que habitó ahí porque Isaías en una parte de la ciudad dice que era una específicamente decía Isaías: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y entonces esto se refería a que cuando Jesús vivía en medio de toda esta gente en tinieblas, él daba luz, Él dio luz, Él dio esa oportunidad de poder predicar y poder ser ejemplo y ser de bendición para toda esta gente. Quiero tocar rápidamente Mateo 8, hermanos, Mateo 8 del 1 al 5, le doy toda esta introducción muy, muy rápida. Pero ahí en casa investigué bien qué hacía en Capernaum y dónde está ubicada en la región, ahí en el mapa, en un planisferio. 18 del 1 al 5 dice la siguiente manera: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre, a un niño como a mí me recibe. Tres cosas importantes en este pasaje, amado hermano. La primera dice que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Cómo son los niños? Son ingenuos, son puros, son sin sentimientos de rencor, de odio, de maldad. Y aparte de todo, usted dígale a algún niño y un niño le va a creer lo que él quiere por su ingenuidad. Es humilde, un niño es difícil. Digo, yo tengo ahorita la bendición de tener uno en casa, y es una bendición tener un bebé en la casa, tener un niño, tener a alguien pequeño en casa, y que podamos ver su pureza con la que Dios de alguna manera muestra o colocó o formó o crió a estos seres. Y nosotros fuimos pequeños también, simplemente que con el trayecto del tiempo nosotros hemos ido poniendo unas ciertas bases o ciertos principios en nuestra vida, y que algunos de esos principios o bases nos han ido alejando de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es buen momento de que nosotros podamos considerar que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, y el ejemplo que nos pone dice que nos volvamos a ser como niños, y dice que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El mayor no va a ser cuánto sabes, cuánto tienes, cuánto quieres, de dónde vienes. El mayor es cuánto sirves a la obra del Señor. Y Lucas, que es el otro pasaje que el pastor nos colocaba ahí en Lucas capítulo 9, 46 al 48, nos mencionan las mismas palabras. Voy a mencionar dos. Dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, dice la palabra, ese es el más grande. Entonces, hermanos, podemos ver esa similitud entre ciertos pasajes en que Dios nos muestra que nosotros lo que debemos de hacer es ser humildes delante de Dios, que necesitamos volver nuestro corazón a cosas sanas, a cosas puras que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestros corazones. La palabra discusión me llamó la atención. ¿Por qué discutían los discípulos? Muchas veces nosotros discutimos por cosas vanas, por cosas insignificantes, pero dice que la palabra discusión dice que es defender argumentos, opiniones o intereses opuestos en una conversación, en un diálogo a otro. ¿Por qué fueron los discípulos con Jesús? Porque entre ellos no llegaron a un acuerdo.
Y a lo mejor uno quería escuchar de Jesús, pues el que me quiere más, pues el que me defiende más, pues el que trabaja más, pues el que va y me sigue a todos lados y me acompaña. Y ellos esperaban tal vez alguna cualidad de estas escuchar cuando Jesús le preguntaban a Jesús, ¿quién de nosotros será el mayor? Hermanos, no debemos de preguntarnos quién de nosotros va a ser el mayor. La respuesta está aquí. El más pequeño de nosotros, el más humilde, el que más sirva a todos, ese va a ser el mayor delante de Dios. Y termino con Marcos, capítulo 9, perdón pastor, me voy a pasar 2 minutos, ya agarré el tiempo de mi hermano Félix, 9, 33 al 37. En el 33 al 7 dice, y llegó a Capernaum. Los otros 2 pasajes no nos muestran en dónde estaban discutiendo, pero aquí en Marcos sí, dice que en Capernaum, y cuando estuvo en casa, donde vivía, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que recibe a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermano, hay una parte aquí en la Escritura, en uno de los 3 pasajes, creo que es Lucas, lo leí ahorita, dice que Jesús miraba el corazón, los pensamientos del corazón de cada uno de los discípulos. Y por ello les dice, no les da una cualidad de quién sería el mayor. No les dice ciertos parámetros para decirles quién sería el mayor entre ellos, sino les dice el que sea como un niño, el que se humillare, el que fuera más puro, el que sea más servicial, ese va a ser el mayor. Hermano, cada uno de nosotros, la palabra es clara, tomemos lo que nosotros consideremos de Dios para poder ser de bendición para otros. Que el Señor le bendiga. Puestos de pie, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pongamos nuestra mano en alto, hermanos, y repitamos la declaración de alabanza que dice: Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mi boca declarará alabanza y gratitud. A ti, papito, sea honra, gloria y majestad, hoy y siempre. Amén.
manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos a agradecerle con todo tu ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, Padre, por ese amor tan incondicional. Amén. Este canto dice, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Y yo creo que lo que podemos, yo creo que lo que podemos decir en esta tarde es gracias, Dios, porque tú viste en mí algo que tal vez nadie ha valorado lo que nosotros somos, y Él a lo mejor nos rescató de un momento de una difícil, de una circunstancia adversa, pero Dios vio en nosotros una persona de gran valor, en la cual solamente nosotros lo que podemos en gratitud a eso es alabar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que la honra y la gloria a través de todas las cosas que nosotros hagamos pueda ser para manifestar que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Que su vida no escatimó.
Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Lucas 4, del versículo 16 al 30. Para poner en contexto, nuestro Señor Jesús había iniciado recién su ministerio y lo había iniciado, como lo dijo mi hermano Osvaldo, en Galilea. Hizo muchos milagros y su fama se extendía en toda esa parte cercana tanto a Galilea como Jerusalén. Toda esa parte, los milagros del Señor ya eran conocidos. Y Él se dirige a su pueblo, al pueblo en el que Él había crecido, en Jerusalén. Y aquí se da una de las palabras que muchos utilizamos inclusive hoy en día. No hay profeta en su propia tierra. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas vidas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Sin lugar a dudas, hermanos, todos estos versículos tienen una gran enseñanza para todos nosotros. Es muy corto el tiempo que tenemos para compartir en este momento. Sin embargo, haciendo un análisis, hermanos, muy pequeñito, hay 2 puntos importantes que yo quiero compartir con ustedes. 2 puntos importantes. El primero, Jesús dijo: Él me envió a llevar las buenas nuevas a los pobres. Y la segunda, todos daban testimonio a favor de él, y estaban llenos de admiración por las palabras que salían de su boca. Como les dije, nuestro Señor Jesús empezaba su ministerio. Él sabía perfectamente que el Señor le había enviado a salvar a su pueblo, al pueblo judío. Cuando hemos leído la palabra del Señor, nos damos cuenta que ellos no lo aceptaron. Y eso aperturó para que nosotros
siendo gentiles, no siendo el pueblo elegido del Señor, tuviéramos la oportunidad de ser salvos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros tenemos esa oportunidad que muchos hemos aceptado. Pero no solo hemos aceptado la salvación de nuestro Señor. Y por eso les decía, el primer punto, Él me envió a llevar las buenas nuevas a los pobres. Este ministerio, hermanos, le fue dado o transferido por Jesús a sus discípulos. Y lo podemos ver, hermanos, en Lucas 9, 1 y 2. Yo les decía, es muy poco el tiempo. Véanlo en su casa. Analícenlo y lean la palabra de Dios. ¿Qué está mandado a hacer? ¿Qué manda hacer nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Predicar el Evangelio. Pero no queda ahí, hermanos. Si vemos Hechos 1 y 2, ese mismo ministerio fue transferido a toda su iglesia. Y cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo ministerio nos fue dado a todos. A todos nos fue dado, hermanos. Predicar su Evangelio. Hace algún tiempo, hermanos, yo les preguntaba aquí mismo que cuánto tenían que no, o cuánto tenía que habían participado con algún vecino, algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía que no solo se predica hablando, sino por el testimonio que damos de nuestra vida. Y lo vemos. El otro punto que yo les decía aquí, dice la palabra de Dios, que todos daban testimonio a favor de nuestro Señor Jesucristo, porque lo habían visto crecer y sabían que su vida era perfecta. Nosotros estamos obligados, cuando aceptamos a nuestro Señor, a hacer lo mismo. Nuestra vida debe dar testimonio de lo que decimos que somos. Si decimos que somos cristianos, nuestra vida debe reflejar eso. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar. Todos estos versículos, les vuelvo a repetir, tienen grandes enseñanzas. Y pudiéramos pasar horas solamente con esos versículos. Créanmelo, horas. Solamente es un pequeño análisis de lo que como cristianos estamos obligados a hacer. Dar testimonio con nuestra vida de lo que decimos que somos. Y los que no son, los que no han aceptado a Cristo en su corazón, tienen la gran oportunidad de ser salvos y de participar de las buenas nuevas de nuestro Señor. Para cerrar, hermanos, esto sí quiero que lo busquen, es Efesios 5. Efesios 5, hermanos, del versículo 15 al 21. ¿Por qué quiero que lo lean, hermanos? Porque quiero que lo pongamos en práctica en nuestra vida. ¿Ya están, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros con el temor de Dios. Es fácil, hermanos. Solamente cumplamos con lo que decimos que somos. Dios les bendiga, mis hermanos.
Gracias. En 20 años no hemos repetido un tema en esta Semana de la Pasión. Y hoy estamos viendo, espero que vayan captando ustedes, estamos viendo ciudades, regiones o aldeas donde Jesús hace un milagro o tiene un hecho importante. Y usted vive en la Miguel Hidalgo, usted vive en San Agustín, usted vive en Polígono, usted vive en tal, ahí Jesús tiene que hacer algo a través de usted. Esa es la razón de meter eso, así que tiene que ver las ciudades o los milagros. Bueno, porque usted vive en diferentes lugares, ahí está Dios. Ahí está Jesús con usted para hacer grandes cosas. Hemos visto en lo de Nazaret, hemos visto la región de Cesarea de Filipo, en Capernaum, y hoy vamos a ver lo que hizo Jesús, cómo bendice Dios a los niños ahí en Judea, al otro lado del Jordán. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos él en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué importante es saber que a Cristo le interesan sus niños. Y yo creo que mi niño ya tiene 46 años, pero le sigue interesando Dios a mis niños. Ahora, a sus niños, los que tienen niños pequeños, los que tenemos nietos, le interesa a Dios, le interesa su vida también. Y vemos cómo en el hogar se dan instrucciones, se enseña, se dan valores, y en la iglesia se refuerzan, por supuesto, pero es en el hogar, es los papás y la mamá los que dan esta bendición. Marcos emplea el término reino de Dios con la misma frecuencia que Mateo emplea el reino de los cielos. Sin embargo, el significado es el mismo. Por eso aquí el Señor Jesús dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, que es lo que decía nuestro hermano Osvaldo en su meditación también. Como un niño recibe el reino de Dios, así debería ser que nosotros aceptemos de una manera tan sencilla, humilde, confiada y entusiasta, que nos dejemos abandonar en los brazos de Dios. Usted ha ido a algún lugar donde le ha pedido a su niño que se suba y luego le pide que se aviente, y estoy seguro que se ha aventado. Lo más común es en una alberca, en un lugar así. Se sube, él dice usted: trépate al columpio, y el niño se sube, porque confía en usted, porque confía en que lo está cuidando, lo está ahí de una manera protegiendo. Bueno, cuando usted de una manera vemos al reino de Dios, así deben ser con Dios, así deben ser las cosas de Dios, abandonarnos, dejarnos en los brazos de Dios de una manera humilde, confiada, entusiasta, sabiendo que nuestro Dios nos va a seguir protegiendo, nos va a seguir cuidando. Pero cuando esto se refiere concretamente a los niños, y Dios está profundamente, Jesús está profundamente interesado en la salvación de sus niños. ¿Le ha preguntado usted a su niño, a su jovencito, señorita, si ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida? ¿O solamente vienen al templo y no le ha tenido ese momento de reflexión, de estar con él, de estar con ella y decirle: oye, mi amor, ya recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? A lo mejor dice: ya. ¿Y qué le dijiste? Y empezar a ver, a sondear cómo está la vida de nuestros hijos delante de Dios, cómo está la vida de nuestros adolescentes delante de Dios. Por eso hay cuando ya llegan a una edad adulta, que hacen su vida, los abandonan el templo, abandonan la iglesia, porque no tienen una decisión por Cristo Jesús. A Jesús le interesan sus hijos. Agradezco mucho a los que se conectan en el Zoom. Es una medida de poder llevar palabra de Dios a nuestros niños, de poder estarlos bendiciendo eclesiásticamente. Y nosotros como padres necesitamos amar como abuelitos a nuestros hijos, y sobre todo dentro de la iglesia a los niños que llegan de una manera espiritual también. Los nuevos creyentes son importantes. Usted sabe que aquí tenemos a 3 hermanas ahorita, aquí enfrente. Yo espero que sepan cómo se llaman. Póngase de pie, hermana. Yo le voy a decir: hermana Cris, por favor, y con sus hijas, a ver. Sí ubican cómo se llaman ellas.
Levante su mano, ¿quién sabe? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es importante, es necesario que sepan que es Carla, que es Alondra, y que es la hermana Cristina, y que viven ahí en Sur 18, en la esquina con esta calle. Siéntese, hermana, por favor, gracias. Pero estamos de una manera interesados en nuevos creyentes. Son niños espirituales, están creciendo. Y eso es lo que enseña Jesús en esta lección 2. Uno está basada en bendecir a los niños, lo recibe, pero también le dice, el que no recibe el reino de Dios como este niño, no puede entrar al reino de Dios. No puede. Pero el niño tiene que crecer, tiene que saber que Cristo está interesado en él. ¿Me explico? Por eso es importante que veamos de aquí de una manera las personas que ven. Viene este hermano Antonio en la mañana, yo creo que ya se anotó ahí, si no es que salió, con este Cristian Johan. Tenemos que verlo, está llegando con la gracia de Dios, sin hacer nada, sin hacer lo que dice el hermano Félix en su meditación ahorita. Dios sigue enviando gente a la iglesia. Son niños. Usted como líder, usted como un tutor, como un protector, tenemos que abrazarlos. Agradezco mucho la vida de Roberto Guzmán, que está aquí. Alguien le llamó, lo llevó a los pies de Cristo, le compartió. Mayra, Omar, que Dios les bendiga mucho. Y hemos estado pegados a él, pegados por teléfono, por mensajes, porque están creciendo, son niños. Y Dios tiene algo preparado para todos, para Alondra, para Carla, para Cristina, para todos. Tiene algo Dios para usted. Pero tenemos que dejarnos llevar en las manos de Dios y dejarnos bendecir, pero usted tiene que interesarse, así como se interesa en sus niños, para que les dé de comer a su tiempo. Yo imagino un bebé como los chiquitines, que lloran y va corriendo, o si no ya saben a qué hora le toca la comida. Bueno, nuestros niños también saben a qué hora espiritualmente tenemos que hablarles de palabra de Dios, del Señor Jesucristo, para que un momento dado lleguen aquí y el momento justo de bautizarse sepan lo que están haciendo, y no solamente sea porque están observando, sino hay que bendecir. Dios quiere y está interesado en sus hijos, en sus hijas. Espero que usted lo comprenda esta tarde. ¿Por qué estamos que se conecten, que los metan ahí, que lean la Biblia con ellos, que se arrodillen con ellos en la noche, que les digan de dónde salieron, cómo han ido creciendo, cómo han ido teniendo las cosas que tienen? A veces a los niños se les olvida de dónde viene todo y piensan que nos llega como ir a cortar una manzana de un árbol. No, tenemos que enseñar a nuestros niños todo eso, y Jesús los quiere bendecir. Jesús nos quiere bendecir. Espero que usted se deje bendecir por nuestro Señor Jesucristo y bendiga a otros, y los hogares bendigan a sus hijos. Que Dios les bendiga. Adelante en su grupo de alabanza, por favor. Les invitamos, hermanos, a estar de pie, por favor, para entonar estas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Este siguiente canto lleva por título Te doy gloria. Y fue Jesús el poder en aquella cruz que nos vino a dar salvación y vida eterna. Así es que alabemos a nuestro Dios con este hermoso canto. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras.
un momento hay de libertad. Dale gloria a Él. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Vamos, dilo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Escuche tu voz, hermano, con todas tus fuerzas. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Dale la gloria una vez más. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús.
maldito. No puede ser maldito aquel que su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios en compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramado estoy por su salvación. No puede ser maldito aquel que su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios en compasión. Damos gracias, Dios, en esta tarde porque este canto, Señor, nos muestra cuando tú vas, Señor. Cuánto tú eres el llevado, Señor. A ser crucificado. Bendito seas, Padre. Señor, te damos gracias porque dice tu palabra, Dios, que fue por amor. Así es, Señor. Fue por amor, Señor, que tú decidiste morir en aquellos tiempos de la peor manera, Señor, como un delincuente. Y por amor, Señor, moriste en la cruz y nos diste salvación con tu resurrección, Padre. Señor, no sé qué pudiéramos o qué hubiéramos hecho cuando ibas caminando cargando esa cruz. Muchos te insultaban, muchos se burlaban, otros lloraban. Señor, pero ahora nosotros que tenemos tu palabra y podemos leer todo lo que hicieron contigo, Señor, solamente podemos decirte gracias, Dios. Gracias porque diste a tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Solo te pedimos, Padre, que nos permitas ser sensibles a tu voz, que nos permitas ser obedientes a tu palabra, Señor, que nos permita, Señor, amarte, Señor, como tú nos amaste a nosotros, Señor, y que no le quitemos valor a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Jesús. Y te agradecemos, Señor, ese amor que hasta este 2021, Padre, sigue estando con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Que toda la honra, Señor, que toda la gloria y que todo el poder, Señor, sea dadas solamente a ti, Padre, el único merecedor de nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos todo tu amor y tu misericordia para nosotros. Amén, Señor. Qué tremenda letra de este canto, ¿verdad, hermanos? Vamos a darle paso a las siguientes palabras y analicemos, a ver si al final podemos entonar nuevamente esta alabanza y tremenda letra. Hermano.
Buenas tardes, mis hermanos, pueden ocupar sus lugares. En esta tarde me tocó hablar de cuando Jesús sana a 2 ciegos al salir de Jericó. Y la cita bíblica está en Mateo 20, del 29 al 34. Me voy a permitir darle lectura. Rápidamente dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Si recordamos un poco, mis hermanos, Jesús ya sabía dónde se dirigía. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Pero en su camino, mis hermanos, encontró a 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. En aquel entonces era muy común la enfermedad de la ceguera, porque vivían en mucho desierto, en mucho calor. Las enfermedades afectaban mucho a los ojos. Entonces, puede ser que no nada más existieran estos ciegos. Pudiera ser que hubieran mucho más ciegos. Pero 2 ciegos que estaban junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos el primer intento de estas 2 personas que vivían con esta enfermedad, con esta desgracia, que querían llamar la atención de Cristo. Pero no recibieron respuestas. Al contrario, ¿qué dijo la gente? Los alejaba, los reprendía para que no se acercaran, para que no molestaran al maestro. No obstante, mis hermanos, estos 2 ciegos fueron más persistentes y gritaban y clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esta constante insistencia, mis hermanos, a veces nos enseña que tenemos que ser persistentes en muchas cosas, en las oraciones, en la vida, en nuestra vida cristiana, en la iglesia, que va a haber mucha gente que nos va a decir: aléjate, no, eso no es para ti. Pero nosotros tenemos que insistir, porque así como estos ciegos tenían la fe completamente depositada en Jesús, que les iba a sanar, si no, ¿por qué cree usted que era su insistencia? Si no tuvieran fe en que iban a ser sanos, no hubieran insistido. Pero ellos tenían fe y sabían que Jesús podía hacer el milagro. Por eso clamaron con más insistencia. Y deteniéndose Jesús, mis hermanos, los llamó. Los llamó y les dijo: ¿qué quieren que os haga? En Marcos 10, 49, 50, Marcos 10, 49, 50, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí, mis hermanos, hay algo importante en este pasaje que dice arrojando su capa. Como usted sabe, un mendigo, un ciego, no lleva muchas cosas cargando. Y lo poco que lleve, si lleva un suéter,
Una cobija es de gran valor para él, porque es lo único que tiene. A lo mejor es lo único, su capa, con eso iba a pasar la noche. Con eso se iba a cubrir del frío. Pero su fe fue tan grande que la arrojó, la dejó. ¿Y qué hizo? Recibió la vista y posteriormente siguió a Jesús. La compasión de Jesús, mis hermanos, en aquellos tiempos y en estos sigue siendo la misma. La misericordia, el amor de Dios por cada uno de nosotros sigue siendo el mismo amor. Y en ese tiempo, mis hermanos, Jesús sabía que iba a ser crucificado y aún así se detuvo, atendió la petición de estos dos ciegos y los sanó. Pero este proceso fue en 3 partes. Ellos, ¿qué hicieron primero? Clamaron. Después Él los llamó y después le siguieron. Se pudiera decir que concluyeron el proceso. Usted y yo también hemos pasado por un proceso. ¿Usted le clamó a Jesús? ¿Ya clamó a Dios? ¿O aún no lo ha hecho? ¿A usted ya le contestó Jesús? ¿Ya le dijo que le siguiera? ¿O aún no lo ha hecho? Y la tercera parte, mis hermanos, y la más importante. ¿Usted ya sigue a Jesús? Como lo hicieron aquellos ciegos. Porque cada hermano que se para en este lugar, yo escuchaba a mi hermano Félix la vez pasada que decía el ejemplo del contador. Para ser contador uno tiene que actuar, hablar y hacer lo que hace un contador. Si nosotros hemos decidido ya seguir a Jesús, se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Y es importante recalcar, la vez pasada igual mi hermano Osvaldo hablaba, es muy fácil platicar y dar un consejo y decir, Jesús, Dios va a hacer esto por ti, pero si no lo vivimos, mis hermanos, no estamos siguiendo a Dios. Entonces en esta tarde, mis hermanos, la invitación es que, al igual que los ciegos, concluyamos el proceso. Que si ya hemos decidido seguirle, verdaderamente lo hagamos. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas tardes. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, esta hermosa tarde. Me da gusto saludarles y estar aquí en este lugar. Y para eso, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Vamos a meditar sobre este acontecimiento en que Jesús fue ungido en Betania por una mujer, por María. Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13, dice así la bendita palabra de Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es un bonito pasaje, hermanos, en que esta mujer, cómo derrama algo de gran valor en Jesús. Vemos, hermanos, aquí que María dio algo de mucho valor. María, mis hermanos, tenía un perfume de un gran precio, de un gran valor, que era tan valioso, hermanos, que podía haberse considerado un tesoro en aquel tiempo. Hermanos, ¿cuál es su perfume que le trae a Jesús para ungirle en esta tarde? Para algunos tal vez será su posición material, para otros será su personalidad, su capacidad intelectual, para otros quizás sus logros. En fin, hermanos, podríamos decir que la vida misma de cada persona es su perfume. Ese perfume de gran precio. Todo nuestro ser, todo aquello que nos da valor, es un perfume al que queremos y guardamos para sentirnos bien, para disfrutar, para hacer sentir a otros el agradable aroma de nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, cuando María, escuchen, hermanos, cuando María conoció al Señor Jesús, se dio cuenta que había algo de mucho valor para su propia vida. Cuando lo conoció, ella, hermanos, vino a Cristo, vino a Jesús, comprobó su amor, sus palabras de gracia, de fe, de esperanza, vio sus obras divinas, su gran poder. Ella, hermanos, se dio cuenta de que si guardaba para sí su propia vida, se le esfumaría de sus manos y la terminaría perdiendo. Mateos 16:25 nos dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que, hermanos, que ella, María, fue y tomó su perfume, su propia vida, y la derramó sobre Jesús, su nuevo tesoro maravilloso. Solo de esta manera, hermanos, su vida tendría sentido y verdadero valor en la vida de Jesús. Solamente, hermanos, estando en Cristo, nuestra vida tiene valor. Y nos sigue diciendo, hermanos, que quebró el frasco. En Marcos 4:13 nos dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y ella, hermanos, quebró el frasco. Al venir a Jesús, hermanos, algo de nuestro ser debe ser quebrado, debe ser quebrantado. No podemos venir a Jesús, hermanos, intactos, como que todo está bien. No, hermanos, es necesario un quebrantamiento en nuestras vidas. En casita, hermano, ahora que tenga tiempo, puede usted leer Hechos 3:19. Y nos sigue diciendo que necesitamos ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y que nuestro orgullo se quiebre para poder ungir a Jesús. Necesitamos, hermanos, ser quebrados
pues si no seguiríamos confiando en nuestras capacidades. Pero al ser partidos, hermanos, por la palabra de Dios, derramaremos en Jesús solamente la verdad y un gran y grato perfume en Jesús. Y nos sigue diciendo, hermanos, que lo derramó todo. Ella, hermanos, no se reservó algo de perfume para sí. Al entregarnos, hermanos, a Cristo, debemos de hacerlo en forma completa, en forma íntegra, una forma total. No debe de haber reserva. Él no pide, hermanos, una parte de usted. Él pide todo, hermanos. No nos reservemos algo para a ver qué podemos sacar de ello. No, hermanos. Ella, hermanos, hizo un servicio también de humildad. Esa humildad que a muchos nos hace falta. Humildad. Cuando ella enjugó los pies de Jesús con sus cabellos, yo, hermanos, considero que los cabellos de las mujeres, de las damas, es algo muy valioso, algo honroso, que lo cuidan, lo adornan, lo peinan y le hacen tantas cosas, hermanos. Ella se humilló. María, hermanos, se humilló haciendo lo más digno de ella. Sus cabellos se transformaron en un paño para los pies de Jesús. Así ella, hermanos, ofreció un servicio de humildad. Un servicio de humildad que a nosotros nos hace mucha falta. Servir con humildad. Servir a ese Dios grande que nos ha dado salvación y vida eterna. María, hermanos, también se anticipó a ungir a Jesús. Ella lo hizo antes, cuando otras mujeres fueron a ungir a Jesús. Luego de su muerte, Él ya había resucitado. Ya era tarde. Muchos en ese tiempo, hermanos, tienen su vida guardada, esperando el momento oportuno para dársela a Dios. Sin considerar, hermanos, la condenación que les espera a los que mueren en sus pecados. Y piensen, hermanos, que siempre van a tener esa oportunidad de arrepentirse. Esperan otra oportunidad. Hoy no, luego. Hoy no puedo. A ver si para después. Dios da oportunidades. Está dando oportunidad de que usted se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Anticiparse para ungir a Jesús. Nos sigue diciendo, hermanos, que María recibió críticas, lo mismo que podemos recibir usted y yo. Críticas. Mientras, hermanos, el olor a perfume ya llenaba toda la casa, y el amor y la gratitud se expresaba en María, Judas empieza a criticar y contagia a los demás. Eso, hermano, es un gran acontecimiento. Cuando uno empieza a criticar a alguien o a algo, empieza a contagiar a otros. Y dicen, ¿por qué tanto desperdicio? Si lo podemos vender a un buen precio y dárselo ese dinero a los pobres. Y Jesús los reprende. Jesús les llama la atención. Hermanos, tengamos cuidado de las críticas y poder contagiar a los demás. Su vida, hermanos, también será considerada por muchos
como un desperdicio si la derrama en Cristo Jesús. Le dirán que por seguir a Jesús deja buenas oportunidades de progreso. Le dirán que desperdicie su tiempo en la iglesia. ¿Qué tanto haces? ¿A qué vas? ¿Por qué no te pones no tienes otra cosa que hacer? ¿O vas a perder el tiempo? Le dirán, hermanos, que desperdicia su vida, su tiempo. Para ellos, hermanos, es totalmente vano. Pero, hermanos, no se intimide. El Señor es su escudo y su fortaleza, y Jesús lo defiende. Así como defendió a esta mujer, y que les dice a aquellos que la criticaban: ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho conmigo. ¿Por qué la molestan? Palabras, hermanos, como estas de afirmación, podemos estar tranquilos. ¿Nos van a criticar? Sí. Pero tenemos un Dios que nos defiende y nos guarda. Hermanos, derramará su perfume, derramará su vida sobre Jesús para ungirle, o lo guardará para sí. Usted lo decide. Si quiere recibir críticas, si se quiere humillar para ungir a Jesús, derramar su vida, toda su vida, a Jesús. Y Jesús le diga: ¿por qué la molesta? Si buena obra ha hecho conmigo. Dios le bendiga, mis hermanos. Póngase de pie, hermano, por favor. Aquí estamos, vamos a entonar 2 cantos más a nuestro Dios. Y como palabra a palabra, bueno, reflexión tras reflexión, podemos ver todo lo que Dios en aquel entonces tuvo esa relación. Yo me imagino ahorita, por ejemplo, que predicaba mi hermano Nahum cuando estaba María con él, y tener esa oportunidad de poder haber disfrutado de la presencia, ahora sí que en vivo y a todo color, a nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros vivimos con la esperanza de que cuando estemos en su presencia también vamos a poder tener esa comunión con Él, ¿verdad? Y vamos a tener ahí, a lo mejor vamos a estar abrazándolo, no sé qué cada uno de nosotros en su corazón existe, pero este canto dice: mi vida di por ti, y al final dice: ¿qué has dado tú por mí? Que esto sea una reflexión de lo que nosotros personal con Dios, ni siquiera al pastor o a los diáconos o a nuestras madres, a nuestro padre, a nuestra esposa, sino con Dios. ¿Qué hemos dado a Dios? ¿Qué le hemos dado? ¿Qué hemos dejado por Jesús? ¿Qué hemos sufrido por Jesús? ¿Y qué hemos ofrecido por Jesús? Es lo que menciona este canto. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, por ti la muerte yo
amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Y pudiéramos contestar lo que mi hermano Naum decía, sin reservas, entregarle todo a nuestro Dios, todo a nuestro Padre Celestial. Este hermoso canto dice que todo lo que Él hizo y todo lo que Él nos da, dice que con la finalidad de darnos una vida abundante. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación, amado hermano? Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta. Abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su cuerpo vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La cruz tierna dejó, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar. Buena vida abundante Jesús me dio, vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Damos a nuestro Dios por esa vida abundante que Él nos dio. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en estos momentos. También vamos a continuar. Ya estamos por concluir. Nos falta una palabra todavía, pero es el momento en esta hora de poder preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a hacer una oración para poder depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos, hermanos, para poder pasar a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por todo lo que hemos escuchado hasta estos momentos, Señor. Gracias, bendito Dios, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, Padre Santo, y que podamos, Señor, también como en varias ocasiones nos lo han dicho, poder compartir, Señor,
poder compartir esta muerte, esta crucifixión, Señor del cielo, para todo aquel que aún no ha rendido su vida a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos por las ofrendas que vamos a levantar en estos momentos. Te rogamos que las bendigas, que las multipliques, que sigas bendiciendo, Señor, el trabajo de mis hermanos, que sigas derramando bendiciones, Señor, en sus negocios, en el gasto, Señor, que a través de las cabezas de familia, Señor, llegan a nuestras manos también, que podamos ser buenos administradores, Padre Celestial, y que podamos apartar, Señor, en el momento que mis hermanos reciben su sueldo, en el momento que las amas de casa, Señor, reciben el gasto, que podamos apartar, Padre, lo que a ti te corresponde, Señor, y venir delante de ti y ofrecértelo, Señor, en actitud de oración, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Bendice estas ofrendas, estos diezmos, y que sean multiplicados y ser usados con mucha sabiduría, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos, a depositar su diezmo, su ofrenda. En un comentario encontré estas palabras, dice: viernes, un día de juicio y muerte. Jesús inició el último día de su vida terrenal en estas circunstancias, arrestado en el huerto de Getsemaní por los soldados del sumo sacerdote y abandonado por sus discípulos. Viernes sería un largo día de sufrimiento. Jesús tendría que soportar un total de 6 juicios, 3 bajo autoridades judías y 3 bajo los romanos. El día culminaría con la crucifixión. Vamos a darle paso a la séptima palabra con labios de nuestro hermano Omar. Hermanos, vamos a darle por concluido este servicio que le hemos dedicado a Dios por medio de estas reflexiones, y ahora vamos a terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, por favor. Vamos a dar lectura solamente a 5 versículos, 4 versículos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios ahí con sus vistas: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra de ti? Pero Jesús le respondió, no respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 2 personajes aquí principales, en este caso, uno que ha causado una controversia a lo largo de la historia, el personaje de Poncio Pilato, y el personaje de Jesús. Yo creo que vemos ahí un contraste muy, muy grande. Cuando yo veía esta parte de la meditación y decía, bueno, en 5 minutos es complicado a veces, pero vamos a poder extraer lo que podemos entender de la palabra de aquí, de lo que dice la palabra de Dios. Vemos que Pilato tenía que tomar una decisión muy importante, porque él creía que él tenía el poder de crucificar a Jesús. Mas sin embargo, vemos
que pasa toda esta escena de cuando Jesús es llevado ante Pilato. Jesús ya sabía lo que acontecía, y en este pasaje vemos que solamente dice una palabra. Dice, cuando Pilato le pregunta que si era el rey de los judíos, Jesús solamente le contesta, tú lo dices, y de ahí no se emite palabra. Y en el versículo número 14 dice que el gobernador se maravillaba, se asombraba por todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Yo veía, y estoy claro que Poncio Pilato ya sabía quién era Jesús, ya había oído hablar del Señor Jesús, había oído hablar de todo lo que venía haciendo y predicando, mas sin embargo él quería escuchar de su boca, quería poder constatar lo que se decía de él, porque estaba maravillado y tenía delante de él la persona que quería conocer. Sin embargo tuvo la oportunidad, pero no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito por medio de los profetas que eso solamente era un paso que tenía que dar para poder cumplir el propósito que Jesús vino a esta tierra. Yo cuando leí esta parte de la escritura y decía, el Señor Jesús, todo lo que tuvo que pasar, todos sabemos, todos conocemos a lo largo de la historia, todo lo que aconteció en la muerte y la crucifixión del Señor Jesús. Yo creo que a cristianos y no cristianos se lo saben incluso a veces de sobra. Lo que no saben es el propósito real de la muerte del Señor Jesús. Yo cuando veía esta parte y decía, irónicamente el Señor Jesús estaba ante un tribunal humano. Él iba a comparecer ante un tribunal humano, pero realmente esto era solamente un paso para poder cumplirse las escrituras que venían diciendo los profetas de que el Señor Jesús tenía que ser entregado. ¿Por qué tenía que ser entregado? Ya todos conocemos que ya era demasiado el pecado dentro de la tierra, que cuando yo veía, cuando leo las escrituras, decía que el Señor Jesús sí, efectivamente, había venido a los suyos, al pueblo de Israel. Incluso hay un milagro que hace ahí que a una persona que no era judía, pero sin embargo esto te da la pauta de entender que la salvación se estaba abriendo para cada uno de nosotros. En este caso que veíamos, y hay una polémica muy grande de quién mató al Señor Jesús. En aquel momento se habla de Poncio Pilato, los romanos, los judíos. ¿Quién realmente mató al Señor Jesús? Realmente no, nadie. Ya estaba escrito en las escrituras de que él tenía que pasar por todo esto, sufrimiento que está por demás. Sabemos todo lo que sufrió realmente el Señor Jesús. Bueno, ¿qué valor le damos al propósito de esta parte de ese sufrimiento? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, realmente él vino con el propósito de predicar de la palabra de Dios. Y yo veía aquí de esta parte, decía que yo me preguntaba por qué el Señor Jesús estaba ahí en aquel lugar delante de Pilato, y por qué no dijo nada. ¿Por qué no se defendió de todos los de las injurias que le decían? ¿Por qué no lo hizo? Porque ya no era necesario. El Señor Jesús había cumplido su propósito de venir a predicar este ministerio que tuvo, de venir a anunciar el Evangelio y a dar testimonio de quién era él. El hermano Félix hablaba de que, y en la misma palabra dice, cuando acababa de leer las Escrituras, dice que él mismo que los que estaban ahí daban buen testimonio de sí, buen testimonio de su persona y de todas las maravillas que él hacía. Él había cumplido su propósito, había venido a la tierra a predicar. Ya lo demás era solamente pasar ese trance para que él fuera entregado en la cruz y para que se pudieran cumplir las Escrituras, y que para que cada uno de nosotros tuviéramos parte en el reino de los cielos. Yo creo que cuando vemos ahí en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando yo digo así, para que todo aquel que en él cree, ya no se habla de los judíos, ya no se habla del pueblo de Israel, ya se habla de todas aquellas personas que creen en el Señor Jesús, que le han aceptado como Salvador y que han estado bajo su obediencia. Yo creo que eso se abre tan grandemente que gracias a eso tenemos
nosotros que no somos judíos y no pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos parte con Dios en la tierra. Cuando el Señor Jesús le decía que Él iba a preparar morada en aquel lugar, y nos lo decía cada uno de nosotros: voy pues a preparar lugar para ustedes. Él ya preparó un lugar para mí, gracias a que yo he creído en Él, gracias a que yo he aceptado que su sacrificio en aquella cruz fue para que yo pudiera tener esa vida eterna. Porque aquí el tiempo, y lo hemos visto hoy en día podemos voltear y tenemos conocidos y tenemos familiares, y podemos voltear y decir, pues la vida es tan corta, que finalmente el propósito de Jesús en la tierra era precisamente eso, de que valoramos que lo que estamos viviendo aquí, sea bueno, sea malo, es tan corto que finalmente vamos a llegar a un paso donde vamos a disfrutar de la vida eterna. Yo creo que con esta parte que hemos leído de los pasajes hemos entendido, y no nos enfocamos tanto a lo que la mayoría de la gente conoce de la muerte de Jesús, sin embargo nos vamos a otra parte de la Escritura donde debemos de entender cuál fue el verdadero propósito de la estancia de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos entendido así, y eso es lo que realmente quiere de cada uno de nosotros cuando estamos en ese lugar, cuando entendemos parte de las Escrituras, cada uno de nosotros, chicos y grandes. Ahorita hay pequeños y hay personas medianas, grandes, y realmente el propósito es que todos, dice el Juan 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor Jesús quiere que nadie se pierda, que todos tengamos parte con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos de este culto, agradeciéndolo a Dios por darnos la oportunidad de haber estado aquí. Gracias a todos los que están aquí presentes, que se tuvieron a bien anotarse. Recuerden que el próximo domingo a las 6 de la mañana tendremos nuestro culto. Hay que adelantar el reloj una hora más, entonces será a las 5 de la mañana el culto que tenemos el próximo domingo. Y digo que la lista está lleno, gracias a Dios está lleno el cupo que tenemos permitido. De todos modos, usted puede seguirnos por vía de la transmisión por las redes, por YouTube o por Facebook. Ahí lo puede usted lo puede seguir. Si no se anotó, lamento mucho decirle, pero hemos estado pidiendo que se inscriban. Todavía hay unos lugares, parece que en la tarde del próximo domingo a las 5, todavía hay algunos lugares, y agradezco al cuerpo de diáconos que me haya apoyado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora más que nunca sé que hay palabra de Dios aquí en Betel, Ecatepec. Por eso hay que ir a hacer misiones, hay que ir a hacer palabra de Dios en otro lugar, porque creo que Dios nos bendice con predicadores dentro de la iglesia y dentro de servidores dentro de la iglesia. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios que estamos bien y que por la muerte de Cristo Jesús en la cruz es de que estamos aquí. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor, y vamos a despedirnos con una oración de agradecimiento a Dios por habernos dado la oportunidad, repito, de estar en este lugar. Llévenle un saludo a sus familiares, hermana Maida, por favor, allá a Betty, a Pequeñita también, a su esposo, a todos. Que Dios les bendiga mucho. Roberto, que Dios les bendiga. Un saludo a su papá, su esposo también. Que Dios les bendiga, les guarde. A cada uno de los familiares llévenles un saludo y que seamos felices y disfrutemos esta parte de la Semana de la Pasión. Hermano, aunque Dios les bendiga mucho. Yo creo que aquí va a llorar soy yo. Me da mucho gusto verlo aquí tan fuerte, tan firme, Omar, con pérdidas que han tenido tan cercanas y tan, como usted decía, quebrantado, pero está aquí.
ya está aquí. Y esa es la bendición que Dios nos da, de poder seguir adelante, adelante, adelante. Que Dios lo bendiga y lo guarde mucho. Sí, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, en la cual ha dado oportunidad de que su iglesia Betel Ecatepec, culmine este homenaje a usted. No queremos irnos, Padre, sin darle las gracias por cada vida que se conectó, Dios, por cada vida que está aquí presente y que le hemos dado la honra y la gloria a usted. No queremos irnos, Padre, sin agradecerle que leíamos que Javier Flores, el hermano de Olga, cuñado de David, ha salido con bien de esta cirugía, la cual fue intervenido. No queremos irnos sin agradecerle por la vida de la hermana Rubidales, del señor Armando, señor Hernández de Asuntos Religiosos de Toluca, porque usted ha salido bien y estoy seguro que la salud es un milagro de usted y que la va a conceder en la vida de la hermana Ruth. Gracias por papá de Sandra, de Lynn, mi padre, que lo sigue restableciendo. Ahí está con bendición. Por la vida, Padre, de cada uno de los que tenemos alguna necesidad, alguna petición, quiero darle las gracias, porque usted responde, como veíamos y escuchábamos, Padre. Hay que conocerle para poder recibir bendición de usted. Muchas gracias, Dios, por esta tarde. Llévenos a nuestros hogares a seguir adelante con la vida que nos concede aquí en esta tierra y que nos preparemos, Dios, para que el próximo domingo a las 6 de la mañana estemos dándole la honra y la gloria a usted por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias. Llévenos pues, que la gracia de nuestro Jesucristo, el amor de usted como Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo